Amigos televidentes, saludamos a Michael Aulestia, presidente del Movimiento Ahora, con quien dialogaremos en los siguientes minutos a propósito de la propuesta de eliminación y desaparición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Bienvenido. Luego de la decisión de la Corte Constitucional para dar paso para viabilizar este tema, ¿qué es lo que toca hacer en este momento? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Fernando, buenos días de la audiencia de Telerama. En efecto, hemos conocido que la semana pasada la Corte Constitucional ya habría dictaminado también al comité que la vía para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana es la reforma parcial a la Constitución. Quiero comentarles que el Movimiento Ahora fue el primero en llegar a la Corte Constitucional con esta iniciativa de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y trasladar su potestad nominadora hacia la Asamblea Nacional. Antes del movimiento encabezado por el ex consejero Dávila. Por supuesto, nosotros llegamos el 20 de junio a la Corte y la Corte nos respondió el 1 de agosto con nuestro dictamen y estamos en la recolección de los requisitos que nos ha pedido el Consejo Nacional Electoral previo a la entrega de los formularios. Es bueno decirle a la ciudadanía también que el Consejo Nacional Electoral nos ha pedido varios requisitos previo a los formularios, que es un certificado de estar en goce de los derechos políticos y entregar el proyecto de reforma normativo que será tramitado en la Asamblea Nacional. Ahora, al existir dos proyectos, en este caso le decía el proyecto del exconsejero Dávila, en este caso el proyecto del Movimiento Ahora, ¿esto no es dividir fuerzas en torno a un mismo objetivo? No, para nada, más bien el planteamiento del Movimiento Ahora ha sido claro. El día viernes de la semana pasada sacamos un comunicado de prensa, el día de ayer hemos hecho ya oficial una carta en la que expresamos nuestra voluntad de trabajo en conjunto, en construir un proyecto normativo en conjunto que vaya a la Asamblea Nacional y que no se aíslen esfuerzos, que no se trabaje de forma aislada, para que la ciudadanía sepa. Entre el comité y el Movimiento Ahora tendríamos que recoger algo de 270,000 firmas. Si se logra sentarnos, si logramos conversar con el comité, que es otro de los proponentes de la iniciativa, tendríamos que recoger al menos 133,000 firmas. Es decir, es momento que la patria conozca que hay responsabilidad, que esta es una iniciativa netamente ciudadana, que esta iniciativa no tiene dueños, así como lo hice desde el principio. Invitamos a todas las organizaciones políticas que quieran sumarse a la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. Ustedes plantearon esta propuesta inicial de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, pero en el camino se han ido sumando otras iniciativas, como por ejemplo la posibilidad de cambiar la estructura de la Asamblea Nacional, volverla bicameral. Se ha incluido también el tema de la independencia de funciones, principalmente en el caso de la Fiscalía. ¿Ustedes concuerdan con esta visión y esta posibilidad de incluir en un solo paquete todos estos temas? Fernando, es momento de decir que los ecuatorianos, 7 de cada 10 ecuatorianos piden eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y eso en un momento tenemos que ya trascender. El momento que ahora nos llama al debate es el tema de la bicameralidad, es el tema de la autonomía de la Fiscalía General del Estado y en efecto, la propuesta del Comité de Institucionalización Democrática ha sido crear en la función legislativa una Cámara de Representantes y una Cámara de Senadores. La Corte Constitucional, con algunas excepciones, ha dado el camino, que es la reforma parcial. Nosotros, como Movimiento Ahora, proponentes de la iniciativa también, acogemos como propias estas iniciativas del comité y, de ser el caso, estamos dispuestos a sentarnos a conversar. Este es un tema político. Sin duda, estos son hechos políticos, actos políticos, y qué mejor que las organizaciones políticas, en el caso de la nuestra, que es el Movimiento Ahora, ponga en debate estas cosas. Es preciso mencionar que no solo estamos planteando la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. En los próximos días el Movimiento Ahora presentará una reforma política integral al país, en donde se tendrá que debatir también el método de asignación de escaños, si hay una reforma al Código de la Democracia, si tenemos que ir a una reforma tributaria. Esto es lo que nos corresponde a las organizaciones políticas. Ahora, ¿cuál es el camino en esto? Bueno, si bien es cierto, la Corte Constitucional ha determinado ya el camino, entiendo que ustedes están haciendo su parte, pero luego de las firmas y todo este trámite, que no es fácil, por supuesto, tiene que ir a la Asamblea Nacional. Bueno, el trámite está previsto en la ley.
Una vez que el Consejo Nacional Electoral nos entrega los formularios, nosotros tenemos 180 días para recolectar al menos el 1% del Padrón Nacional Electoral. Lo mencionaba hace un momento, esto es más o menos 133,000 firmas. En estos 180 días, cuando fenece el plazo, el Consejo Nacional Electoral tiene 15 días para la verificación de las firmas y pasa a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tendrá que conformar una comisión ocasional para que tramite el proyecto de reforma parcial a la Constitución en al menos 2 debates, y estos debates con una distancia de al menos 90 días. La ley... Hacia ahí quería llegar, y perdone que le interrumpa Michael. ¿Cree usted que la Asamblea tiene la voluntad de dar paso, tendría a la postre la voluntad de dar paso a esto, siguiendo el camino que ha trazado la Corte Constitucional? Porque recordemos que en un principio la Asamblea tenía otra, o planteaba otra alternativa para esta situación. ¿Usted cree que hay la voluntad política en la Asamblea? Primero, que me parece que la Asamblea Nacional no puede abstraerse de lo que está pidiendo en este momento el pueblo ecuatoriano. Segundo, que la Asamblea no podría hacer caso omiso a lo que ya ha dictaminado la Corte Constitucional, en este caso, que es una reforma parcial a la Constitución y no una enmienda. Y tampoco tendría sentido mantener una institución como es el Consejo de Participación Ciudadana sin funciones. Es decir, la Asamblea en algún momento planteó solo quitarle las funciones y mantener... ¿Cuál sería la lógica de tener un organismo sin funciones que nos cuesta 14 millones de dólares anuales al pueblo ecuatoriano? Entonces, más allá de la voluntad política, me parece que la Asamblea Nacional tiene que ser responsable con lo que está pidiendo el pueblo ecuatoriano y acatar lo que en este momento ha dicho la Corte Constitucional, que es una reforma parcial de la Constitución. Pero ahí también vale la pena aclarar, Fernando, de que esta es una iniciativa ciudadana, y al ser una iniciativa ciudadana hay los mecanismos que prevé la ley. Es decir, si la Asamblea Nacional no tramita la reforma parcial en un año, inmediatamente esto pasaría al Consejo Nacional Electoral para ser llamado a un referéndum para que el pueblo ecuatoriano pueda pronunciarse en las urnas. En el mejor de los casos, ¿cuánto tiempo creen ustedes que les tomen dar trámite a esta iniciativa hasta que al final se concrete? Yo, así esta línea de tiempo, son 6 meses que nos da el Consejo Nacional Electoral para la recolección de firmas, 15 días que tiene para la verificación, al menos 4 meses y medio que tendrá que tramitar la Asamblea el proyecto de reforma. Ahí hablaríamos ya de 11 meses, viene un segundo control constitucional de la Corte para verificar qué es lo que se preguntaría en referéndum al pueblo ecuatoriano, y tendríamos un año. Estamos hablando ya casi de septiembre o agosto-septiembre del 2020, que podría coincidir con las convocatorias, las elecciones generales del 2021. Alguien en algún momento podría decir, estamos generando un gasto más al Estado porque hacer un referéndum en un momento de austeridad nos cuesta 40, 50 millones de dólares a los ecuatorianos. Es bueno aclararles que en esta línea del tiempo lo que se haría es aumentar una papeleta para las elecciones generales del 2021, que estamos obligados a asistir a votar. Ahora, ¿conviene en este momento que sea nuevamente la Asamblea la que designe autoridades de control, en definitiva el trabajo que hasta el último estaba haciendo el Consejo de Participación Ciudadana? Es bueno también decirlo, este ha sido un consejo servil al poder de turno, este ha sido un consejo que ha dañado la democracia, este ha sido un consejo que designó al fiscal de 100/100, que designó al contralor ahora prófugo de la justicia. Nosotros hemos propuesto que regrese la confianza al Parlamento ecuatoriano como funciona en todas las democracias. Por eso se cuestionó también en el pasado, sí, que era la ex asamblea, que era el ex congreso la que designaba. El problema que tuvimos los 12 últimos años de gobierno es que de alguna forma se trató de denostar a las organizaciones políticas y al sistema de partidos políticos en el Ecuador. Es momento, en esta reconstrucción, de este fortalecimiento de la democracia, de la institucionalidad, devolver la confianza al Parlamento ecuatoriano, devolver la confianza a los partidos políticos y, cómo no, el refrescamiento de las nuevas imágenes políticas. Pero sí, lo que se ha planteado es que regrese a la Asamblea Nacional, en donde confluyen todas las fuerzas políticas, en donde confluye la representación del pueblo, y me parece que es lo sano, me parece que es lo coherente y me parece que es lo democrático en este momento para el país. Gracias a Michael Aulestia, presidente del Movimiento Ahora, a propósito de la propuesta para la desaparición, la extinción del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Una pausa y tendremos más en Telegrama Noticias. No se vayan.